es un proceso aparentemente sencillo. Tomas una hoja de papel en blanco o abres un archivo de Word en la computadora y plasmas allí tus ideas. Sin embargo, esta acción podría resultar tan mecánica o complicada según como sea la demanda o la exigencia del texto y la práctica de quien lo escribe. Si bien la redacción requiere de la ejecución de un proceso minucioso y del uso adecuado de normas gramaticales, es fundamental que antes de sentarte a escribir tengas claridad frente a las siguientes preguntas. ¿Qué quiero decir? ¿A quién me voy a dirigir o quién va a leer mi texto? ¿Cómo me voy a expresar? Veamos ahora en detalle cada una de ellas. ¿Qué quiero decir? Con respecto a esta pregunta me refiero al contenido del mensaje, el cual definirá el tipo de texto que vas a escribir. Por ejemplo, ¿necesitas escribir una carta para hacer un reclamo o deseas escribir un correo electrónico para tu equipo de trabajo y debes presentar una propuesta para obtener un contrato o tienes que elaborar un ensayo para tu profesor o debes hacer tu tesis de graduación para hacerte profesional? En este sentido, la pregunta ¿qué quiero decir? Se refiere a qué deseas expresar y bajo qué tipo de texto lo vas a desarrollar. Sin duda, no es lo mismo escribir, por ejemplo, un resumen de clase que escribir un artículo de divulgación científica, como tampoco es lo mismo escribir un memorando que elaborar un informe de ejecución de actividades o realizar un informe ejecutivo en el ámbito laboral. También es diferente, por ejemplo, elaborar una propuesta para dar a conocer tu idea de negocio que elaborar un informe de actividades y presentarlo ante tus jefes. Por lo tanto, como ves, antes de empezar a escribir cualquier tipo de texto, ten claridad frente a la tipología del documento que debes producir y cuáles son las características de dicho formato. Esta pregunta hace referencia a tu audiencia, a quién te va a leer, a tu público lector. Esta puede ser una sola persona o un grupo pequeño o muchas personas. Puede ser alguien que tú conozcas o no. Así que en todo caso, piensa muy bien antes de escribir. Tu audiencia puede ser fácilmente identificable para ti porque sabes con anterioridad para quién escribes. Y en este caso, tu escritura puede manejar un tono de comunicación mucho más horizontal, con un lenguaje entendible y que te permita una comunicación bastante fluida. Si el mensaje va a circular en un ambiente empresarial o académico, puedes utilizar un vocabulario mucho más técnico, porque sabes que hay un léxico allí en tu texto que es conocido por tu público lector. Pero, ¿qué pasa si tu audiencia es desconocida o inadvertida para ti? En este caso, el lenguaje deberá ser mucho más universal, más genérico, para que logres comunicarte sin dificultades con quienes vayan a leer tu escrito sin que tú sepas necesariamente quiénes son. Con respecto a esta pregunta, debes tener presente tres aspectos: el tipo de texto, la extensión del texto y las características del lenguaje. Veamos en detalle cada uno de estos tres aspectos. Ten claridad frente al tipo de texto que vas a escribir y a desarrollar de manera adecuada, es decir, que la forma y el fondo reflejan las características propias del documento. Veamos, por ejemplo, esta carta, en la cual la estructura y la información allí contenida deben expresar que se trata de una carta. Entonces, por ejemplo, datos como fecha, destinatario, cuerpo del mensaje y firma son imprescindibles para que el texto se vea realmente como una carta. El tipo de texto también debe corresponder con una extensión que responda al formato. Por ejemplo, este correo electrónico debe tener datos importantes como la dirección correcta del destinatario, que además, como vemos, es muy diferente al de una carta. El asunto y la firma, además, el cuerpo del texto deben tener una extensión adecuada al formato para que el lector pueda leerlo con claridad desde cualquier dispositivo.
Teniendo una vez claridad sobre el tipo de texto y la extensión del mismo, no debes olvidar el tono del lenguaje, más formal y técnico o más informal y coloquial, dependiendo de para quién vayas a escribir. Recuerda, el lenguaje debe ser consecuente con el tipo de texto. No es lo mismo escribir, por ejemplo, un mensaje de WhatsApp para el grupo familiar que para un cliente. Si bien se trata del mismo formato, del mismo tipo de texto, cambia el lenguaje según sea el destinatario. Bien, espero que estas recomendaciones hayan sido útiles y si las tienes presentes, verás cómo tu práctica de redacción se vuelve cada vez más eficiente. Recuerda, piensa primero y escribe después.